Hola mis estimados niños, hoy día vamos a trabajar conjuntos infinitos. Hasta ahora habíamos visto solamente funciones con conjuntos finitos, donde el conjunto A le asignamos elementos del conjunto B de una forma bastante sencilla y en algunos casos trabajamos ya con funciones con cálculos, es decir, la función con variable X. Todas lineales y algunos con un elemento fraccionario, pero básicamente elementos lineales. Pudimos establecer dentro de ellas las definiciones que existían cuando es función, cuando no es función, y en el momento que ya sí son funciones, si son inyectiva, epiyectiva, constante o no son ninguna de ellas, simplemente es una función. Ya tenemos hasta aquí toda esa información. Ahora vamos a trabajar con conjuntos infinitos, que es la realidad del mundo, ya que cuando calculamos elementos de un conjunto dominio hacia un conjunto recorrido, tenemos infinitas posibilidades de poder establecer, de poder estudiar alguno de esos parámetros y darle alguna continuidad o algún comportamiento con respecto a otro tipo de conjuntos infinitos. Y para eso vamos a ver este Power con el cual vamos a poder eh, analizar sus definiciones. Así que aquí está. Funciones con conjuntos infinitos. La definición de dominio recorrido a partir del análisis y restricción. Las restricciones en realidad va a ser lo que nos va a convocar para esta siguiente guía. ¿Ya? Pero vamos a entender un poco el contexto para poder entender hacia dónde vamos. Primero, entender claramente que un conjunto infinito son simplemente aquellos conjuntos que tienen una cantidad incontable de elementos, es decir, sin importar lo grande que sea, siempre se va a encontrar otro elemento más grande o otro elemento más chico incluso. Aquí en la definición habla como de elementos grandes, pero también eh, podemos pensar que en el conjunto de los reales, entre el 1 y el 2, tengo infinitos números entre esos valores. Es más, entre el 0,1 y el 0,2 tengo infinitos valores. El 0,1 viene el 0,01. Y entre el 0,1 y el 0,01 viene el 0,001. Y así sucesivamente. O sea, el infinito no es solamente un elemento dentro del grandilocuente, sino que también puede ser también el infinito hacia lo microscópico, numéricamente hablando. Eso es los conjuntos infinitos. Y eso es lo que nos convoca ahora para poder analizar cómo podemos hacer saber si una función es función o no función cuando estamos trabajando con conjuntos infinitos. Recuerden, cuando trabajamos con conjuntos finitos, lo que hacíamos es, hacíamos un diagrama de Venn con el conjunto A, un diagrama de Venn con el conjunto de B y asignábamos según entregar al profesor o según el ejercicio que estaba establecido ahí para poder analizar punto a punto. En este caso vamos a tener que eh, ponernos a hacer una investigación mucho más profunda a partir de lo que son las bases de las matemáticas. Aquí al lado se darán cuenta, son los conjuntos que nosotros hemos estudiado hasta ahora, a excepción de este, que son los conjuntos imaginarios, que los vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí tenemos los números naturales, que recuerden, los números naturales son los números enteros desde el 1 hasta el infinito positivo. El conjunto Z son los números enteros, todos positivos y negativos, pero números enteros, por tanto, por eso los naturales son un subconjunto del número Z, del conjunto Z, el conjunto Z son todos los enteros, y los naturales son parte de los enteros. Dentro de los conjuntos Z están los racionales, como conjunto aparte están los irracionales, todo esto englobado con los conjuntos reales. Los reales son todos los números que conocemos hasta ahora. Ya veremos, insisto, lo que son los imaginarios y por tanto los complejos. El número complejo es lo que engloba, esto se llama complejo porque asocia tanto el número imaginario como parte real. El número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso es lo que quería un poco definirle para que recordaran dentro de este diagrama que está acá. Vamos a ver una definición de un conjuntos infinitos. Aquí estamos definiendo una función donde tenemos f está definida desde los naturales hacia los reales. Aquí está la definición, pero eso lo voy explicando yo. Los naturales, recuerden, son todos los números enteros desde el 1 al infinito positivo, enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, bla. Y los reales son todos los números de nuestro conjunto numérico que conocemos hasta ahora. Es decir, desde el menos infinito al más infinito, pasando por todos los números enteros, todos los números fraccionarios, todos los números que no son fraccionarios pero que son decimales. Es decir, la gama completa numérica que conocemos hasta ahora son los números reales. Y dice que esta función, voy a tomar elementos de los naturales, los voy a pasar por esta función y voy a buscar
dónde se encuentran sus imágenes, las imágenes que nos resulten de esto, dónde se encuentran dentro de los reales. Y vamos a analizarlo para ver cómo se comporta. Incluso vamos a poder establecer qué tipo de funciones a partir de solamente esto. Ahí tengo un análisis simple. Aquí volvemos al diagrama de Venn, pero estamos hablando, insisto, con conjuntos infinitos. Aquí está la definición de esta función y aquí está nuestro conjunto natural. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3. Podríamos colocar todos y muchos números más abajo, el 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden, los naturales son todos los números enteros positivos. Y los reales son los números completos, toda la gama numérica completa. Entonces, si yo empiezo a ingresar estos valores para encontrar sus imágenes, el 1 va a encontrar el 3. ¿Por qué? Si el 1 yo le ingreso a esta función, aquí como x, me va a quedar esa x ahí, o sea, 2 por 1, 2 más 1, 3. Por lo tanto, al 1 le corresponde el 3. 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Por lo tanto, al 2 le corresponde 5. 3. 3 por 2, 6, más 1, 7. Por tanto, al 3 le corresponde el 7. Y así podríamos salir infinitamente hacia abajo encontrando valores. Pero creo que ya no es necesario porque ya más o menos vimos cómo se está comportando esto. Primero podemos ver rápidamente que como el menor de los elementos del conjunto de los naturales tiene un conjunto, tiene un inicio, tiene un límite que es el 1, no existe menor que 1. Entonces, como el menor de los elementos es el 1, de las imágenes, el menor de las imágenes va a ser 3, no va a existir un número menor que 3, ya que no hay números negativos en los naturales, por tanto no va a encontrar números hacia atrás, números negativos. Por lo tanto, en nuestro conjunto de imágenes, el 3 va a ser el primer elemento que vamos a encontrar. Y lo segundo que podemos fijarnos es el comportamiento que está tomando esto. Fíjense, para el 3. Para el 4, si ingreso al 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. Por lo tanto, al 4 le correspondería el número 9. 3, 5, 7, 9. Y así sucesivamente. Es decir, podemos ya establecer así, sin necesidad de hacer el conjunto infinito completo, es que la función, el recorrido, es decir, el conjunto de las imágenes, son todos los números impares desde el 3 hacia adelante. O sea, el 1 no entra dentro. Desde el 3. ¿Por qué el 1 no entra? Porque el 1 está aquí. El 1, eso es dominio. Nosotros estamos diciendo recorrido, y el recorrido son los conjuntos de acá. Y el 1 no va a entrar porque no existe un número que me pueda dar 1. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar 3, 5, 7, 9, etcétera, hacia adelante. Es decir, son los números impares partiendo desde el 3 hasta el infinito. Y aquí lo definimos de esta manera. Recorrido de f es igual a los elementos 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente hacia el infinito. Hicimos nuestro primer análisis con conjuntos infinitos sin necesidad de establecer uno por uno cuánto ahí venía. Solamente con un pequeño comportamiento más o menos podemos establecer de qué se trata. Siguiente. ¿Cómo podemos analizar en una función infinita si ésta existe o no? Para esto nos vamos a dirigir a lo que son las reglas matemáticas. Reglas fundamentales matemáticas donde en algunos valores no existe resultado. Hay ciertos cálculos en los cuales matemáticamente ustedes ingresan un cálculo a la calculadora y la calculadora va a poner más error. Ojo, la calculadora tiene muchos tipos de errores. Hay uno que se llama sin error, que es un error de sintaxis, que es cuando escribimos mal un número, por ejemplo, 3 más 4, la calculadora arroja un error porque está mal escrito. Eso tiene que ser 3 más 4, no 3 más 4. Pero hay otro que se llama mathematic error, que es cuando un cálculo no se puede hacer, cuando la matemática no tiene resultados sobre eso. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora, que se llaman, y los cuales vamos a trabajarlos como restricciones. Veamos bien. Para las restricciones, existen tres tipos de operaciones matemáticas donde podemos encontrar errores a partir de sus propiedades y que al colocar ciertos números el cálculo no existe. Tres tipos de restricciones. Veamos el primero. Fracciones con denominador cero. En matemáticas, la división donde el denominador o dividendo es cero no tiene resultado, o se le llama resultado indeterminado. Cada vez que yo divido por un número cero, insisto, si ustedes en su calculadora ingresan 5 dividido por cero, menos 10 dividido por cero, 4 dividido por cero, alfa dividido por cero, el resultado les va a colocar mathematic error porque no existe resultado para eso. Se le llama un resultado indeterminado en realidad. Y esto a partir de que en realidad el resultado es un valor infinito, ¿ya? Porque si ustedes empiezan si ustedes colocan el número 4, por ejemplo,
y lo dividen por 2. Voy a pasar un poquito acá para explicarles esta parte. Si ustedes tienen el número 4 y lo dividen por 2, el resultado les da 2. Si 4 lo dividen por 1, el resultado les da 4. Si 4 lo dividen por 0,5, el resultado les va a quedar 8. Si el 4 dividido por 0,25, el resultado les va a quedar 16. ¿Se van dando cuenta de lo que va sucediendo? A medida que voy achicando el denominador, cada vez el resultado se va incrementando. ¿Ya? Entonces, cuando yo divido 4 dividido por 1, me está preguntando cuántas veces cae el 1 en el 4. 4 veces. El 2, ¿cuántas veces cae? Perdón. El 2, ¿cuántas veces cae en el 4? Cae 2 veces. 1, 2. Esa es la división. Entonces, el 0, ¿cuántas veces cae en el 4? Infinitas veces o simplemente es indeterminado. Porque no puedo establecer cuántas veces cae el 0 en el número 4, ya que el 0 no tiene valor. No es como, insisto, 4 dividido por 1, ¿cuántas veces cae? 4, porque aquí tengo el 1. 1, 2, 3, 4, cae 4 veces. El 2 cae 2 veces. El 0 no podemos establecerlo. Por lo tanto, cuando dividimos por 0, el resultado no existe. Por tanto, no existe solución para esa división. Entonces, la restricción es que el denominador debe ser siempre distinto de 0. No puede ser igual a 0. Cuando hagamos los ejercicios aquí en la pizarra se van a dar cuenta a qué me refiero, porque vamos a tener que aplicar esa parte amarilla que es la restricción. Vamos a tener que aprendernos esa restricción. 2. Raíces cuadradas de números negativos. No existen las raíces cuadradas de números negativos. Cuando me preguntan por la raíz de 4, el resultado es 2. Pero la raíz cuadrada de menos 4 no existe, ya que la regla de la raíz me está preguntando dos números que multiplicados por sí mismos me den 4. Y en la regla de signos, más por más me da más y menos por menos también me da más. Es decir, la raíz de 4 es 2, porque 2 por 2 me da 4. Ah, pero la raíz de menos 4 puede ser menos 2. No, porque menos 2 por menos 2 también me da 4 positivo. Por tanto, no existen las raíces cuadradas de números negativos. Entonces, cuando nos encontremos con raíces cuadradas con valores de x, la restricción siempre va a ser que el valor de lo que tiene dentro de la raíz debe ser igual o superior a 0, igual o mayor que 0. La tercera es una mezcla de ambas restricciones. Cuando tenemos un denominador donde tenemos una raíz cuadrada, vamos a tener que aplicar que no puede ser 0, y al mismo tiempo tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como no puede ser 0, nuestra restricción queda definida como es que en la raíz el valor debe ser mayor que 0, no mayor o igual, a diferencia del anterior. El anterior es mayor o igual. En este caso solamente es mayor. Ahí tenemos los tres tipos de restricciones con los cuales vamos a calcular dominios en funciones infinitas y poder incluso eliminar elementos que no nos sirven. ¿Por qué? A partir de la restricción. O sea, esta función es función siempre que el dominio solamente corresponda a esto. Lo vamos a ver ahora en unos ejercicios y continuamos para poder entender a qué quiero que hagan en esta guía ahora. Listo. Salimos de nuestro Power y aquí tenemos un ejercicio planteado donde me pedían calcular el dominio de las siguientes funciones. Vamos a asumir que estamos desde los reales. En realidad vamos a encontrar aquellos números que no funcionan en estos cálculos, a partir de estas tres restricciones. Entonces, recuerden, la primera es denominador distinto de 0, es decir, para fracciones. La segunda es raíces cuadradas, que debe ser mayor o igual que 0. Y tercero, la mezcla de ambas. Una función que tenga denominador con x abajo y que tenga una raíz también abajo. Ambas cosas. Vamos de a uno. Ese ejercicio. Aquí. ¿Tengo denominador una fracción, no exista un x? No. ¿Tengo una raíz que esté asociado a esta función? No. Evidentemente no tengo la tercera porque la tercera es la mezcla de las dos, por lo tanto, aquí
el dominio automáticamente son todos los reales, ya que no existe ninguna restricción. Cualquier número que yo ingrese aquí siempre va a encontrar un resultado, siempre. Sea el valor que sea, menos 0,1, menos 1.000.000, 10 millones, el número que yo quiera siempre va a encontrar resultado. Por tanto, el dominio, todos los elementos de un conjunto real, de conjuntos reales, va a encontrar siempre imagen acá. Por tanto, el dominio son los reales para ese ejercicio. Siguiente ejercicio. ¿Tiene fracción? Sí, tiene fracción. Entonces, en la fracción, en el denominador, ¿hay una X o variable? Sí, sí la hay, porque esa se entiende como variable. Como está la X aquí y hay una X abajo, sí. Entonces entramos directamente en la primera restricción. Lo que debemos cuidar es que no exista una X tal que haga que esto sea cero. ¿Cuál es la restricción? Recuerden que yo lo anoté ahí en el Power. Lo vamos a recordar de nuevo rápidamente para que lo vean. La restricción dice que la restricción es que el denominador debe ser distinto de cero. Ahí está, distinto de cero. Y eso es lo que vamos a nosotros a asegurar, pero con un cálculo. Así. Lo vamos a obligar a que la restricción no exista cero en el denominador. O sea, es así. Le vamos a dar la orden. Le vamos a decir 4 menos 3x, que es el denominador, esa es la restricción, debe ser distinto de cero. Y le doy. Le dije, eso debe ser distinto de cero. Quiero saber qué valor de x hace esto que sea cero. Así que lo que voy a hacer va a ser despejar x. Ese signo lo vamos a utilizar igual que un signo igual. Aunque es un signo distinto, pero es exactamente igual. Igual como el signo mayor, el signo menor, ¿se acuerdan? Mayor igual, menor igual. O el signo distinto funcionan exactamente de la misma manera. Vamos a ocupar exactamente las mismas propiedades. Lo que pasa sumando pasa restando, lo que pasa multiplicando pasa dividiendo, lo dividiendo pasa multiplicando, exactamente igual, y vamos a despejar nuestra x. Vamos. Y les voy a demostrar lo que pasa. Aquí entonces voy a dejar el 4 que está sumando, va a pasar para el otro lado restando. Así que me va a quedar menos 3x a este lado, distinto de menos 4. Como la x está negativo, multiplico por menos 1, por tanto me va a quedar 3x es distinto de 4. El 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Así que x debe ser distinto de 4 tercios. Y con eso tengo establecido qué valor no puede tener esta x. Es decir, aquí, para el dominio de esta función, aquí lo vamos a colocar, son todos los reales menos el elemento 4 tercios. Cualquier número dentro de los reales que yo ingrese en esta función va a encontrar siempre imagen, siempre va a encontrar imagen, a excepción del 4 tercios. El 4 tercios, si yo lo ingreso en esta función, no va a encontrar resultado. Porque al despejarlo aquí abajo, me va a quedar 0. Se lo voy a demostrar. Si yo les preguntara, por ejemplo, apliquen la función g, aquí vamos a colocar la función g, y vamos a aplicar el 4 tercios para probar. O sea que x es 4 tercios. Entonces me queda 9x, perdón, 9, no es 9x, porque la x ahora es 4 tercios. Menos 3, voy a colocarlo con un color distinto para que se entienda lo que estoy haciendo. Ya. Insisto, voy a borrar aquí. Este 4 tercios lo voy a probar para demostrar que el 4 tercios como número no tiene, el 4 tercios es 1,3 periódico. El 1,3 periódico entre los reales no tiene imagen en esta función, no tiene imagen. Y lo voy a demostrar. Si yo despejo el 4 tercios, tengo que despejarlo aquí y aquí. Porque x está aquí y x está ahí. Así que estoy repasando s por s y por s. Por s y por s. Multiplico. Al desarrollar, aquí había, no tiene ninguna importancia, lo voy a hacer, pero no tiene ninguna importancia. Aquí 1 y me queda 3 y 3 por 4 me queda 12. O sea que abajo me queda, arriba me queda 12 menos 3. Y abajo, fíjense, el 3 con el 3 se simplifican, por tanto me queda 4. Es decir, me va a quedar 4 menos 4. Es decir, 12 menos 3 me queda 9 y 4 menos 4, 0. En su calculadora, dividan 9 dividido por 2. 9 dividido por 0, perdón. Y el resultado le va a quedar, no existe. Math error, o matemática error. Por lo tanto, el 4 tercios, si yo tuviera una función, si yo tuviera esta función,
el 4/3 dentro de los reales no tiene imagen. Entonces no sería función porque habría un elemento dentro del conjunto de partida. Si este es mi conjunto de los reales y aquí están todos los reales, el 4/3, todos tendrían de alguna manera algún tipo de imagen. Todos, menos S, porque S se va a encontrar con esta restricción, por tanto no tendría imagen. Y al no tener imagen, esto no sería función. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se llama restricción. La restricción decimos que sí, el dominio existe, pero va a ser de los reales, pero tengo que eliminar el 4/3 y lo elimino, así. Reales menos el 4/3. Y se acabó el ejercicio. Y con eso tengo mi dominio establecido. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente saqué aquel elemento que hacía que la función no existiera. Veamos qué pasa con el siguiente caso. Voy a borrar acá y seguimos para poder ver. Listo. Esta función. ¿Tiene fracción? No. O sea, ya la primera restricción no entra porque no es una fracción, no es fracción. S, ¿tiene una raíz cuadrada? Sí, tiene raíz cuadrada. Entonces tenemos que integrarlo a la siguiente restricción. Lo que está dentro de la raíz debe ser igual o superior a 0. No puede ser menor que 0 porque, recordemos, las raíces cuadradas no tienen resultado cuando tenemos una raíz de un número negativo. Aquí no sabemos qué número está, pero cuando vamos a ir cambiándole valores a x, esto va a ir variando. O sea, por ejemplo, si x fuera 8, 5 por 8 me queda 40, me quedaría menos 40. 2 menos 40 me queda menos 38. No tendría raíz, no tiene exactitud, por tanto el menos 8, o sea, el 8 ya no tiene imagen. Entonces ya es como un conjunto más grande. ¿Cuáles son los elementos que no funcionan? Porque en el caso anterior solamente un elemento eliminado. Fácil. Aquí tengo que eliminar un conjunto de elementos. Entonces nos remitimos a la restricción. ¿Qué decía la restricción? Que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces aplicamos exactamente lo que dice la restricción. La restricción dice que 2 menos 5x debe ser mayor o igual que 0. Y lo vamos a analizar para encontrar nuestro conjunto dominio. Aplicamos las mismas reglas, recuerden. Menos 5x mayor o igual que menos 2. Como el x está negativo, multiplico por menos 1. Recordad, cuando multiplico por menos 1 cambio los signos, pero eso cambia. 5x menor o igual que 2. X menor o igual que 5 medios. Y ahí está. Dice que son los x menor o igual que 5 y medio. Es decir, el dominio, y aquí hay que recordar lo que hicimos en ecuaciones, el dominio son todos los números menores o iguales que 5 medios, o sea, en la recta numérica de aquí hacia atrás, hacia los negativos. Entonces el dominio va entre el menos infinito hasta 5 medios. Como es menor o igual, es parte de la solución. Y ahí está mi dominio. Es un conjunto un poquito más acotado que está asociado directamente a una inecuación. Nos queda lo último, que es el de abajo. Ese. Vamos a borrar rápidamente esto. En el tercer caso, ¿tenemos fracción? Sí, tenemos fracción. Tenemos la primera restricción. Ya sabemos ya que tenemos que aplicar la primera restricción. Pero aparte, tenemos también una raíz abajo. O sea, no solamente es una fracción, sino que también tenemos una raíz. Así que obligatoriamente voy a tener que aplicar ambas restricciones. Para este caso, como les decía en el Power, dice claramente que la restricción es que lo que está dentro de raíz debe ser mayor estricto que 0, mayor que 0, no puede ser igual a 0, a diferencia del anterior que era mayor o igual que 0. Entonces, para este caso, la restricción es 2x más 4 debe ser mayor que 0. Entonces, desde esta perspectiva, yo necesito nuevamente despejar mi x. 2x mayor que menos 4. Esto está positivo, así que no tengo para qué multiplicar por menos 1. El 2 pasa dividiendo, menos 4 partido por 2, y eso al dividirlo me queda que x es mayor que menos 2. Dice que x es mayor estricto que menos 2. Por lo tanto, el conjunto dominio para esta función es desde menos 2, dice mayor que menos 2, o sea, de aquí en la recta numérica hacia allá, son los positivos. Es decir, desde el menos 2 hasta el infinito positivo.
En este caso, como dice que es mayor estricto, entonces el menos 2 no es parte de la solución, y ahí está listo. Y ahí tengo el dominio de esa función. Se darán cuenta, y un detalle que lo habrán notado, es que este ejercicio que está aquí, el número 2, es similar a lo que hicimos en la guía anterior, a los dos primeros de la guía anterior. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la siguiente guía. Pues les voy a hacer una pregunta con todos estos dominios, para que ustedes establezcan cuál es dominio, cuál no es, o sea, pues, cuál dominio son los reales y cuál sí tiene restricción. Y vamos a hacer un ejercicio de función inversa con aplicando lo que es la restricción. Entonces, para la próxima clase, entonces, restricciones y función inversa. Listo, mis estimados amigos, pasó el gato, anda con ganas de jugar, es horario de juego el gato. Los dejo, que estén muy bien y nos vemos en clases.